tutoría. Entonces, ya ahí se está grabando. Primero vamos a dar el tema de diabetes gestacional. Entonces, como tal, esta diabetes gestacional está definida por intolerancia a los hidratos de carbono de intensidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Es decir, no es diagnosticada como diabetes preexistente en la primera visita. Entonces, digamos que lo principal que se le manda a la mujer es el hemograma cuando se da cuenta que está embarazada. Entonces, como que para ver principalmente cómo están la mayoría de cosas. El tamizaje de la glucosa se hace más al inicio del tercer trimestre. Sin embargo, esta diabetes gestacional va a hacer que yo encuentre, ya vamos a ver después los rangos, pero que tengamos la glicemia alterada y sea por primera vez durante el embarazo. Como tal, este diabetes gestacional, o sea, digamos que me llega una paciente y me dice, no, es que yo sufro del azúcar. O a veces me sale el azúcar alta, llega a su primer control de embarazo, ¿cierto? Pero si ella como tal no tiene un diagnóstico de, mira, yo tomo metformina o yo me inyecto insulina porque tengo diabetes tipo 1, o sea, si no me llega con esas características y le sale la glicemia alta, yo digo, no, esto es diabetes gestacional. O sea, podría ser que la paciente ya viniera con la diabetes antes del embarazo, pero como lo estamos diagnosticando durante esta etapa, se llama diabetes gestacional. Entonces, si no hay un diagnóstico previo y claro, de pronto con internista, que la paciente ya esté en tratamiento para la diabetes, vamos a considerarlo diabetes gestacional. Es decir, no es ni diabetes tipo 1 ni tipo 2, sino que entra en la diabetes gestacional. Más o menos, como datos de estadística, tenemos que en Colombia la prevalencia es de 1,4 al 2%, que es más común en mujeres afroamericanas y luego en mujeres blancas. Como tal, en Latinoamérica en general la encontramos en un 4,2% al 7,6%, entonces no es tan común, pero igual la podemos encontrar. El 2,6% se complica, el 10% son diabéticas previamente, es decir, ella ya venía diabética, pero no se había diagnosticado, sino que digamos que fue coincidencia que el diagnóstico se hizo durante el embarazo. Entonces, afecta al 4% de todas las mujeres embarazadas. Aparentemente es como que, bueno, otra diabetes, glucosa alta, resistencia a la insulina, pero acá el problema es que las manifestaciones las vamos a ver principalmente en el feto. Entonces, por eso se hace muy importante diagnosticarla y hacer el debido seguimiento porque, ajá, o sea, ya viene con complicaciones fetales. Entonces, vamos a ver que hay ciertos factores de riesgo maternos que si a mí me llega la paciente en el primer control y me cuenta alguno de estos, yo digo, bueno, primero tengo que estar más pendiente de ti porque tienes mayor probabilidad de desarrollar la diabetes gestacional. Y segundo, lo mejor es que el control prenatal sea dirigido por ginecobstétrico y no, o sea, un especialista y no el médico general, porque ustedes saben que el control prenatal lo puede hacer un médico que tiene, ¿cómo es que se dice? Que tiene experiencia en el control prenatal. Pero a estas mujeres es mejor mandarlas al especialista enseguida. Entonces, uno de esos factores de riesgo es que tenga familiares de primer grado con diabetes. Ay, esperen un momentito que no me está sirviendo el lápiz. Bueno, lo principal, diabetes en familiares de primer grado. Entonces, si me dicen, no, mi mamá es diabética, yo, ok, tú tienes mayor probabilidad, entonces tengo que estar más pendiente de ti. Que haya tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores o que digamos que no es el primer control, digamos que ya vamos como, no sé, como a mitad del embarazo. Estamos como por el quinto control y yo veo que la paciente ha tenido una ganancia excesiva de peso. Ustedes saben por PIP que según el IMC inicial de la mujer, tiene un máximo de peso que debería de ganar en todo el embarazo. Entonces, si observo que ha venido ganando mucho peso, entonces también le pongo el ojo. Mujeres mayores de 25 años que haya un IMC mayor de 30, de 30 o que tenga el 11% en exceso de su peso ideal.
Además que en otros momentos le hayan encontrado la glucosa alta, o sea, digamos, no, yo de pequeña una vez me dijeron que tenía la glucosa alta. Entonces decían, ok, puede ser un factor de riesgo. O que le hayan encontrado glucosuria. Es decir, se hizo un uroanálisis y le salió glucosuria así de forma aislada. Y digo, ok, tengo que tener en cuenta a esta paciente. Por último, tenemos origen afroamericano, afrolatino o hispano, porque ya vimos que las eh, estadísticas nos hablan de mayor incidencia en estas poblaciones. Esos serían los factores de riesgo maternos. Luego vamos a tener los factores de riesgo fetales. En este caso va a ser que la mamá en embarazos anteriores haya presentado o le hayan dicho en las ecografías que hubo polidramnios, que hay historia de anomalías congénitas en la familia o en los embarazos anteriores, que la mamá haya tenido un bebé macrosómico o que la mamá haya nacido como bebé macrosómica y que haya antecedentes de mortinatos. Recordemos que mortinato es cuando bebé nace, y si no estoy mal, los primeros 24 a 3 días de vida fallece. Entonces, esos serían los factores de riesgo que yo diga en bebés anteriores o de la familia que me puedan a mí representar un riesgo para la paciente. Entonces, durante el embarazo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que todas las hormonas que están en juego, principalmente las de la placenta, todas estas hormonas que quieren, ellas quieren proteger a bebé y bebé que necesita demasiados nutrientes. Entonces, todas esas hormonas que están o se producen en la placenta van a ir a circulación de mamá y van a decir, tejidos todos, necesito que me empiecen a producir nutrientes porque tengo un bebé que hay que alimentar. Entonces, esa es como la principal idea que debemos de tener del metabolismo durante el embarazo. Es decir, que la mujer está como en un estado diabetogénico, por así decirlo, porque tiene demasiados nutrientes en sangre todo el tiempo para poder alimentar al bebé. Entonces, lo principal es que vamos a ver que en la mujer embarazada la glicemia en ayunas es menor que en la no embarazada. ¿Por qué se da esto? Porque la mayoría de la glicemia, si estamos en ayunas, se está yendo para el bebé. Entonces, en sangre de mamá vamos a encontrar la glicemia disminuida. Postpandrial vamos a ver que pueden ser similares a cualquier etapa de la gestación, o sea, como que no es que disminuya, pero la glicemia en ayunas sí va a ser menor. En la dieta vamos a tener que podemos encontrar una hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y resistencia periférica a la insulina. Entonces digamos que todo esto es normal que suceda en el embarazo. Lo que pasa es que, bueno, bajo ciertas condiciones ya se va a ver afectado o va a estar en exceso toda esta cantidad de nutrientes y es cuando vamos a encontrar esa diabetes gestacional. Entonces, como hay esa gran cantidad de nutrientes, las células beta pancreáticas de la embarazada van a responder produciendo mucha insulina. Entonces va a haber una hiperinsulinemia para poder guardar todo ese pocotón de nutrientes que hay en sangre. Entonces, para responder a esta necesidad, vamos a ver esa hiperplasia e hipertrofia de las células pancreáticas. Entonces, como hay bueno, lo principal es que hay demasiados nutrientes en sangre. ¿Cómo responde el cuerpo? Produciendo muchísima insulina. ¿Cuál es la consecuencia negativa de esa hiperinsulinemia? La respuesta negativa es que aumenta la resistencia periférica a la insulina. Entonces, es como si fuera el desarrollo de una diabetes tipo 2 normal, es decir, yo como demasiada glucosa, que poco a poco mis receptores de insulina dejan de ser sensibles a esto. Entonces, es como si fuera lo mismo que en diabetes tipo 2, pero el problema es que acá está haciendo de una forma súper acelerada. O sea, no es que yo esté aumentando mi consumo de azúcar, sino que además de lo que yo como, de base, mi cuerpo está sacando más nutrientes a la sangre. Entonces, es normal que se vea esa disminución de la acción de la insulina por ese estado diabetogénico. Sin embargo, si por ejemplo a mí me viene una mujer que ya viene con antecedente de resistencia a la insulina y queda en embarazo, esa resistencia a la insulina va a ser mayor.
Entonces, deja de ser la resistencia normal que hay en el embarazo y se convierte en patológica, porque ahora en serio los tejidos no van a responder a la insulina. O sea, va a ser mayor esa resistencia y se va a desarrollar esa diabetes gestacional. Entonces, no necesariamente puede ser el antecedente de resistencia a la insulina, es solo un ejemplo que eso puede incrementar aún más la resistencia a la insulina y llevar al desarrollo de diabetes gestacional. Entonces, esto es lo normal que sucede, sino que digamos que si se sale de control esa resistencia a la insulina, vamos a ver el desarrollo de la diabetes gestacional. Entonces, tenemos aquí algunas consideraciones importantes del metabolismo normal durante el embarazo. Primero es que en ayunas, otra vez tenemos que la mujer va a ser hipoglucémica, hipoinsulinémica, hiperlipidémica e hipercetonémica. Se dice que los cuerpos cetónicos pueden aumentar hasta 4 veces de lo normal. Entonces, sigue siendo por ese estado diabetogénico que vamos a tener estas características. Además, se dice que la glucosa circulante es menor en 15 a 20 miligramos de lo normal. Entonces, si en ayunas lo normal es hasta 80, mi paciente la va a tener en 60 y va a ser normal por estar embarazada. Esta disminución va a acentuarse o va a ser mayor en el segundo y tercer trimestre porque son más los requerimientos nutricionales del feto, o sea, es donde más está creciendo, entonces más nutrientes le quitan a la mamá de la sangre prácticamente. Algo importante es que la insulina materna no atraviesa la membrana placentaria. Es decir, que el feto, desde cierta edad gestacional, la verdad no tengo presente cuál, el punto es que él mismo sintetiza su propia insulina. Entonces, según la carga de glucosa que le llegue, él poco a poco va a empezar a iniciar su producción de insulina. Entonces, ¿cómo llega la glucosa al feto? Uno de los principales nutrientes que va a utilizar va a ser glucosa. Es más, no sé si recuerdan de metabolismo cardíaco que la glucosa no es lo que prefiere el corazón, sino los ácidos grasos. Hay una excepción y cuando estamos en la etapa fetal, el corazón también utiliza glucosa. Entonces, porque digamos que es lo más accesible al feto, todos los tejidos utilizan glucosa. Eso es algo good to know, o sea, tranqui con eso si no les han hecho énfasis. Entonces, ¿cómo pasa la glucosa al feto? Va a pasar por medio de difusión facilitada y bueno, allá pues el feto la utiliza. ¿Qué hace la insulina fetal? Bueno, además de dejar o permitir la entrada de la glucosa a los tejidos, lo que va a hacer es funcionar como un mediador del crecimiento fetal. Es decir, literal es como si fuera hormona de crecimiento. Entonces, entre más insulina produzca el feto, mayor va a ser su crecimiento. Y eso lo vamos a ver después en los bebés macrosómicos, que es una de las complicaciones. ¿Qué pasa si al feto le llega demasiada glucosa? Ah, bueno, acá estaría eso. Como tal, si está llegando mucha glucosa, él responde produciendo mucha insulina. Esa insulina que funciona como un estímulo al crecimiento me va a dar como resultado un bebé macrosómico. Por eso en antecedentes uno pregunta si tuvo antes un bebé macrosómico, porque lo más probable es que tuvo problemas de azúcar, de pronto no le hicieron el control adecuado y por eso nació su bebé macrosómico. Entonces, en el siguiente embarazo debemos estar pendientes a eso. Entonces, como tal, acá está resumido la acción diabetogénica en el embarazo, que van a ser todas esas hormonas que están aumentadas en el embarazo y que me van a realizar cambios en el metabolismo de mamá. Entonces, por ejemplo, el lactógeno placentario se dice que es el principal diabetogénico, y en este caso va a estar producido pues, por la placenta. ¿Qué hace? Aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la lipólisis, por lo que hay mayor cantidad de ácidos grasos libres y estimula la producción de glucosa. Entonces, por eso hay hiperglicemia. Tenemos también, por ejemplo, la liberación de cortisol, que aumenta el metabolismo de carbohidratos y su acción antiinsulínica. Tenemos algo importante que son las insulinas placentarias que destruyen la insulina. De esto podríamos relacionarlo con ¿qué hace la insulina? La insulina guarda los nutrientes en el tejido para que no estén libres en sangre, ¿cierto? Evita que haya esa hiperglicemia. Entonces, ¿qué hace la placenta? La placenta dice,
el bebé necesita glucosa. Así que la insulina no me sirve porque ella está guardando la glucosa a los tejidos. Yo la necesito en sangre para que el bebé la pueda tomar. Entonces, digamos que por eso esas insulinasas placentarias me van a estar destruyendo la insulina. Y esa destrucción de la insulina en sí también estimula a que se produzca aún más insulina, porque estoy perdiendo la que produzco. Los estrógenos funcionan como antagonistas de la insulina y también van a estimular que se dé esa hipertrofia de los islotes pancreáticos. Y bueno, tenemos por último la prolactina, que contribuye a la hiperinsulinemia y disminuye el glucagón. Como tal, esta prolactina, ustedes saben que se produce después del parto en mamá. Entonces, esta prolactina va a estar siendo producida más bien por la placenta, no tanto la que está guardada en mamá. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que voy muy rápido, pero ajá, bueno. Cualquier cosa me interrumpe. Entonces, ¿cuál es la causa de que se dé ese estado diabetogénico? Principalmente va a ser el inicio del tercer trimestre, que va a ser alrededor de la semana 20 o 24 del embarazo. Lo principal es que aumenta el metabolismo de carbohidratos por o como respuesta de que el feto ahora necesita más, o sea, necesita más nutrientes. Entonces, como ya les he venido diciendo, él va a estimular en mamá que se le puedan brindar todos esos nutrientes que requiere. Entonces, ¿por qué en el tercer trimestre? Porque es prácticamente la etapa final en donde más tiene que crecer el bebé. Bueno, entonces ahí es donde vamos a tener ese incremento de las hormonas placentarias hiperglicemiantes como estrógeno, cortisol, láctogeno placentario, que más que todo lo principal es que me favorecen a la resistencia de la insulina y ese va a ser el problema. Va a aumentar también demasiado esos niveles de glucosa luego de la ingesta de alimentos. Además, para que digamos que se desencadene esa diabetes gestacional es cuando veamos que el páncreas no puede contrarrestar ese efecto de las hormonas de la placenta. Es decir, que el páncreas, o sea, él hace todo lo posible por mantenerse produciendo insulina para poder guardar todos los nutrientes en los tejidos, ¿cierto? Pero llega un punto en que son tantos los nutrientes que el páncreas no da para tanto, o sea, no tiene suficiente capacidad. O podemos ver que haya esa resistencia a la insulina previa, más la resistencia a la insulina del embarazo, me genere un mayor rechazo a la insulina por parte de los tejidos. Entonces, ya vimos que eso sería lo que pase normal en el embarazo. Pero si vemos además esta producción insuficiente de insulina por el páncreas, es que vamos a ver que se dé la diabetes gestacional. Entonces, una mamita con resistencia a la insulina previa o que su páncreas no logre contrarrestar o no logre responder a esa hiperinsulinemia que debe estar produciendo. Ok. Entonces, cuando tenemos una materna y tenemos que ver si tiene diabetes, vamos a tener diabetes pregestacional y la gestacional. Entonces, las diabéticas pregestacionales me digan, no, mira, yo desde los 10 años me diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1, yo soy insulino dependiente, estoy controlada, ahora tengo 25 y quedé embarazada. O que te digan, no, mira, yo tengo 30, en mi familia había antecedentes de diabetes tipo 2 y a mí me lo diagnosticaron a los 28. Nada más estoy tomando metformina y con el estilo de vida saludable. Cuando les digan eso en la consulta, dicen, no, esto es diabetes pregestacional, ya no entra en diabetes gestacional. Y me quiere decir que la materna ya venía con su diagnóstico anterior y pues, ajá, ya no lo catalogo dentro de diabetes gestacional. Igual se le hace su control, pero ya no entra dentro de la clasificación de diabetes gestacional. Diabetes gestacional va a ser cuando el diagnóstico como tal sea durante el embarazo. Entonces, puede que haya antecedentes, pero no hay un diagnóstico claro, por lo que no se toma en cuenta y bueno, se desarrolla principalmente en el embarazo.
Se dice que realmente, hay como algunas que realmente ya venían con diabetes, sino que no las habían diagnosticado. Y bueno, la diabetes gestacional al final del embarazo o cuando ya nazca el bebé debería de regularse esos problemas con la glucosa si solo fue gestacional. Pero hay veces en esos casos que de pronto la paciente ya era diabética desde antes, pero no tenía un diagnóstico, que después del embarazo ya queda con diabetes tipo 2, digamos que de por vida. Entonces, varía, pero lo normal es que pues después del embarazo ya no haya problemas con el azúcar, porque fue solo durante el embarazo. Entonces, de nuevo, esa diabetes gestacional va a ser intolerancia a la glucosa que inicia o es reconocida por primera vez durante el embarazo, independiente de su severidad y el requerimiento de insulina. Entonces, digamos que mi paciente solo tiene un poquitico elevada el azúcar, pero la tiene fuera de los rangos normales. Entonces, eso ya es diabetes gestacional. Digamos que está muy grave y necesita insulina versus otra que no necesita insulina. Ambas entran en diabetes gestacional. Entonces, lo que les venía diciendo, incluye un grupo pequeño de embarazadas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que no les habían diagnosticado previamente. Entonces, eso sí sospecho o tenemos esos factores de riesgo, enseguida remitimos a ginecobstetricia porque ellos son los que se deben de encargar del control prenatal, porque hay más factores de riesgo para el feto y bueno, también la mamá. Entonces, si no la diagnosticamos ni la tratamos adecuadamente, es un riesgo asociándose a morbimortalidad perinatal, es decir, que pueda fallecer bebé o tenga más riesgos al momento de nacer, que ya vamos a ver las complicaciones. Entonces, bueno, eso sería como la causa de la diabetes gestacional y su definición. Ahora entremos a las manifestaciones clínicas. Vamos a tener visión borrosa, polidipsia, que es ese exceso, demasiada sed, poliuria, orina mucho. Aquí también falta glucosuria, pero ya después se lo explico mejor. Náuseas y vómitos, la polifagia y vamos a ver la presencia de infecciones frecuentes vaginales, urinarias o cutáneas. Entonces recuerden que la misma glucosuria va a predisponer a estas infecciones frecuentes. Entonces como que ahí se relacionan. Y bueno, ahí de pronto el problema es que podríamos confundirlo con el embarazo, porque a la mujer embarazada mucha hambre, o se dice, no, eso es normal, porque ahora tiene otra vida, se tiene que alimentar bien, pero, o sea, una hambre descontrolada así fuerte ya no va a ser normal. Entonces hay que ser como muy puntuales al momento de identificar cuándo las manifestaciones son por el propio embarazo o cuándo pueden ser por algo más. La poliuria, pues todos hemos visto que las embarazadas orinan mucho por esa presión que puede estar haciendo el útero sobre la vejiga. Entonces, se pueden confundir con los del embarazo. Las náuseas y los vómitos también. Pero lo característico es que son las principales o prácticamente tiene todas las P de la diabetes, menos la pérdida de peso, pues porque está embarazada y pues, lo ideal es que no pierda peso. Lo normal es que no pierda peso. Entonces, bueno, esos son principales síntomas y ahora vamos a explicar por qué se dan. Entonces, vamos a tener para que se desarrolle esa diabetes gestacional que haya disminuido la secreción de insulina porque el páncreas de la embarazada no dio suficiente abasto para contrarrestar el estado diabetogénico o que haya resistencia a la insulina. Entonces puede estar uno solo o pueden ser ambos. ¿Qué va a pasar? Como falta la insulina no está haciendo ningún efecto sobre los tejidos, la glucosa no va a entrar. No va a entrar, entonces vamos a tener ese estado de hiperglicemia, es decir, la glucosa demasiado alta en sangre y como consecuencia, pues los tejidos dicen, ok, no me está llegando glucosa. Eso significa que necesitamos alimentarnos. ¿Ustedes qué van a inducir? Van a inducir la polifagia, que haya mucha hambre, porque ellos dicen, a ver, si no me está llegando glucosa es porque la dueña de mi cuerpo no se está alimentando. Entonces vamos a inducir que se alimente. Se liberan todos esos factores hormonales y mediadores que aumentan el hambre. Entonces, primero por eso se da la polifagia. Entonces,
sí hay suficientes nutrientes y están en sangre, pero no los podemos usar por la resistencia a la insulina. Además, como respuesta a esa falta de glucosa que no está entrando, aumenta la producción hepática de glucosa. Entonces, ya hay hiperglicemia porque es la glucosa que no se está utilizando y además los mismos tejidos van a empezar a producir mediadores como que el hígado empieza a producir glucosa porque entienden que no hay suficientes nutrientes. Entonces, esto sería lo mismo que pasa en la diabetes tipo 2. Entonces aparece la glucosuria, que es esa presencia de azúcar en la orina, y esta misma me va a generar la diuresis osmótica. Y es que digamos que acá estamos en los túbulos y aquí están las células allá en el sistema renal. Entonces aquí hay glucosa. Vamos a ponerla como una estrellita. Hay glucosa. Y ustedes saben que la glucosa, por su poder osmótico o que tenga poder osmótico, quiere decir que ella va a arrastrar agua. Entonces, si aquí había agua así, ella va a estimular que ese agua ingrese y entonces salga más agua en la orina. Entonces, de forma secundaria a la glucosuria, vamos a tener la poliuria. Y como mi paciente está liberando muchos líquidos, va a generar sed. Entonces la sed va a tener, o esa polidipsia va a tener dos mecanismos. El primer mecanismo es que aumenta la salida de líquidos. Entonces el cuerpo dice, si sigue saliendo líquido me voy a deshidratar. Entonces tengo que estimular la sed, que la paciente tome mucha agua. Y el otro mecanismo es que en sangre, no sé si se acuerdan de eso de soluto entre solvente. Entonces, tenemos que tener normalmente un equilibrio. Y en la sangre debe haber mayor cantidad de líquidos que de solutos. ¿Quién me representa los solutos en sangre? Todos esos nutrientes, la glucosa, los electrolitos. Entonces, lo normal es que haya más solvente, es decir, más líquidos en la sangre. Aquí sangre. ¿Qué estamos viendo en un estado de hiperglicemia? Que esos solutos están aumentados. Entonces, digamos que esa sangre tiene mucho azúcar, o sea, está muy concentrada. Es decir, que hay menor cantidad de líquidos. Aumentó la relación de los solutos versus la relación de solvente. Por esa disminución en los líquidos se va a estimular entonces que, o sea, por otra parte o por otra vía, que aumente la sed. Porque es como que, o sea, tengo la sangre muy concentrada. O sea, si de este es mi pote de sangre, solo este poquito es líquido y todo esto es azúcar. Eso no está bien, no mantiene el equilibrio, entonces aumento el consumo de líquidos para que volvamos al equilibrio que debe haber y es que sean más líquidos que solutos en la sangre. Esto es importante que se sepan, pues la causa de cada síntoma, eso se los puede preguntar en el oral. A mí me preguntaron por qué sea eso de la polidipsia, por eso los expliqué así como de las dos formas. Y bueno, esa sería la fisiopatología, que es muy parecido a todo lo que pasa en la diabetes. Principal la causa, la disminución de secreción de la insulina o la presencia de resistencia a la insulina. Entonces, antes hacía el test de Sullivan, que era tipo que le daban a la embarazada una carga de 50 gramos de glucosa y se medía la glicemia luego de 2 horas. Luego de un diagnóstico se dieron cuenta de que esta prueba era más de tamizaje que para hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, digamos que se dieron cuenta como que, bueno, este test ya no nos sirve porque se nos están escapando mujeres con diabetes gestacional que a las 2 horas la glicemia les sale normal, pero realmente de pronto a la hora sí la tienen alta. ¿Sí me explico? O sea, como que se escapaban mujeres que realmente sí tenían diabetes y pasaban como si no tuvieran. Y claro, eso tenía una consecuencia de que era una diabetes gestacional no tratada y habían pues más complicaciones fetales. Entonces, el diagnóstico que se desarrolló
o dijeron, vamos a hacer mejor esta prueba para poder diagnosticar bien la diabetes gestacional y que disminuyan todas esas complicaciones fetales. Entonces, lo que vamos a hacer o la prueba que mandamos de tamizaje y de diagnóstico es que entre las semanas 24 y 28 de gestación le mandamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa a la gestante con 75 gramos de la misma. Entonces, en basal siempre debe ser menor de 92 miligramos sobre decilitro. A la hora debe ser menor de 180 y a las 2 horas debe ser menor de 153. Solo con un valor alterado podemos hacer diagnóstico. Entonces, digamos que tengo una mujer embarazada que tengo basal 1 hora y 2 horas. Digamos que la basal me dio 80. Luego a la hora me dio 183. Y luego a las 2 horas me dio 150. Entonces tú dirías, bueno, o sea, le subió después de la hora, pero después normalizó. Eso aquí no aplica. Tenemos un valor fuera del rango y eso me quiere decir que mi paciente tiene diabetes gestacional. Entonces, digamos que este diagnóstico es un poco más radical que el anterior, pero es lo ideal para que no se nos escapen esos falsos positivos, sí, falsos positivos, y pueda realmente, o sea, de forma específica, diagnosticarse quién tiene y quién no diabetes gestacional. Entonces, eso también apréndanse los rangos de los valores y que solo con uno alterado ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ahora vamos a hablar de las complicaciones perinatales que tiene que una gestante tenga esa diabetes gestacional no controlada o de pronto que no haga un control prenatal, porque ¿dónde diagnosticamos esto? Todo esto se hace en el control prenatal. Por eso es full importante. Bueno, la principal complicación va a ser la muerte fetal y representa del 1 al 3% de los embarazos de madres diabéticas. ¿Qué va a pasar? En este caso, podemos entender que la hemoglobina materna, si hay hiperglicemia, ¿cómo va a estar? Va a estar glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada, ¿qué va a traer? Que, bueno, lo normal que veíamos de pronto en circulación materno-fetal es que la hemoglobina de mamá es menos afín al oxígeno, ¿cierto? Mientras que la hemoglobina fetal es mucho más afín al oxígeno. Y todo esto está dado para que el bebé pueda literal robarle el oxígeno a la mamá. ¿Qué va a pasar? Si tenemos esa hemoglobina glicosilada que es muy afín al oxígeno, es como que el bebé ahora tiene que competir para poder robarse ese oxígeno, porque ahora mamá no suelta el oxígeno, ¿sí me explico? Por ese aumento de la afinidad. Entonces, como consecuencia, el bebé poco a poco se va a quedar sin oxígeno y nos va a causar la producción en el bebé de cuerpos cetónicos, ácido láctico. Entonces, digamos que el desenlace puede ser una acidosis láctica fetal que también va a alterar al bebé y va a contribuir al desenlace de esa hipoxia intrauterina crónica. Además, por esa hiperglicemia, pues se da esa alteración en la liberación de oxígeno por los eritrocitos y disminuye la cantidad de oxígeno que le llega al feto. También, por otro lado, otro factor que afecta es que la hiperinsulinemia aumenta el consumo de oxígeno en la mamá y llega menos, o sea, bebé tiene menos oxígeno disponible para coger de la sangre materna porque en la materna aumentó el consumo de oxígeno a causa de la hiperinsulinemia. Ustedes vean que ¿quién iba a pensar que la hiperinsulinemia aumentaba el consumo de oxígeno? O sea, es algo como que, ¿eso qué tiene que ver? Y termina siendo fatal para el feto. Entonces, la segunda complicación va a ser la presencia de malformaciones congénitas. En este caso, se va a dar más que todo, o es más común, en ese inicio de la diabetes gestacional en etapas tempranas, es decir, en etapas, literal, los primeros meses que se desarrolle
se relacione con la embriogénesis. O sea, si durante la formación de los órganos tenemos ese mal control metabólico, va a aumentar el riesgo 2 a 4 veces de que se desarrolle una malformación, a diferencia de la población general, pues que el riesgo va a ser menor. Entonces, bueno, esto es full importante porque ahora imagínense, o sea, yo digamos que la embarazada no tiene historial de ninguna malformación congénita en su familia y nada más por un mal control de la glucosa su bebé la desarrolla. O sea, es como que literal no le tocaba, se podía prevenir. Ahí está también otra vez la importancia del control prenatal. Entonces, vamos a tener múltiples malformaciones congénitas. En el aparato cardiovascular tenemos la transposición de grandes vasos, comunicación interventricular o interauricular, ventrículo izquierdo hipoplásico, situs inversus, anomalías de la aorta. En el sistema nervioso central puede darse anencefalia, meningomielocele, encefalocele. En el geniturinario, atresia intestinal, fístula traqueoesofágica. Este es más porque el sistema digestivo y el respiratorio, bueno, y el urinario, o sea, el urinario con el digestivo y el digestivo y el respiratorio, ambos se relacionan, entonces por eso pueden causar esas dos, que digamos que dice geniturinario, pero realmente ambas se relacionan con lo digestivo. En el aparato esquelético podría darse espina bífida, entonces todo esto se puede prevenir nada más con un buen control de la glucosa. Esta se me duplica. Entonces, ¿cuál es la causa de esas malformaciones congénitas? Se dice que como tenemos esa cantidad de glucosa que le está llegando al bebé, el bebé, digamos que como mecanismo de protección, inhibe la síntesis de glucosa. La glucosa, sí, inhibe la glucólisis. Entonces, esa inhibición de la glucólisis como consecuencia va a aumentar los radicales libres y aumenta la peroxidación lipídica. Todo eso me conlleva un aumento en la liberación de peróxidos que terminan siendo pues dañinos tanto para las células como los tejidos en general. Y ese aumento en la liberación de los tejidos, lo principal que va a hacer es que me rompe el equilibrio entre tromboxano A2 y prostaglandinas. Ellas deberían de estar en un equilibrio constante. Sin embargo, por ese aumento de los peróxidos va a aumentar el tromboxano A2 y disminuyen las prostaglandinas. Todo esto me representa primero, mucha lesión vascular por esa relación de las plaquetas y el endotelio. Y también esos peróxidos van a funcionar como teratógenos, es decir, que van a intervenir en esa formación de los órganos y en esa expresión de los genes, van a alterar la situación y es donde se me va a dar la malformación. Otros factores que se han asociado a teratogénesis es ese mismo estado hiperglicemiante, el exceso de cuerpos cetónicos, la inhibición de la somatomedina, que realmente no me acuerdo, podríamos buscarlo después de la tutoría, y déficit de ácido araquidónico. Entonces, todos estos factores que van a estar aumentados y presentes en la diabetes gestacional no controlada me pueden inducir que se desencadenen todas esas malformaciones. Y bueno, esta que sería la complicación como tal más frecuente que vamos a encontrar es bebés macrosómicos. ¿Cuándo decimos que es un bebé macrosómico? Cuando pesa más de 4.000, no, aquí era gramos, sí. Son mayor de 4.000 gramos al momento de nacer. Entonces, este se presenta un 50% en madres con diabetes gestacional y un 40% en madres con diabetes mellitus tipo 2. Hay 10 veces más riesgo de macrosomía en los hijos de madres diabéticas. Es decir, que si mi mamá es diabética, yo como bebé tuve 10 veces más riesgo de ser macrosómica. Por ejemplo, ¿por qué se da esto? Se dice que, bueno, lo que ya les había dicho antes, por esa hiperglicemia materna hay una hiperglicemia fetal que es contrarrestada con una hiperinsulinemia fetal.
Entonces, va a aumentar el crecimiento fetal por ese exceso de insulina. Recordemos que la insulina funciona en bebé como si fuera un factor de crecimiento. Y además se dice que los lípidos y aminoácidos funcionan y terminan estimulando a la insulina y otros factores de crecimiento en las células beta del páncreas fetal y en la placenta. Entonces, prácticamente toda esta hiperglicemia me va a llevar a el aumento del crecimiento fetal, el aumento de factores de crecimiento que estimulen un sobredesarrollo. Entonces, por eso van a nacer esos bebés bien grandes. Como última complicación tenemos la hipoglicemia al nacer. Entonces vamos a decir, pero ¿por qué se da la hipoglicemia? Vamos a tener que la hipoglicemia se considera como encontrar en bebé la glicemia en menos de 30 miligramos por decilitro si son bebés a término y en menos de 20 miligramos por decilitro si son prematuros las primeras 12 horas de vida. Entonces, este se presenta en el 50% de los recién nacidos macrosómicos. Entonces, todo está relacionado. En este caso, ocurre por una elevación de los niveles de insulina endógena posparto. Entonces, digamos que bebé siempre está con, mejor lo hago así, con un aumento de la insulina. Pero como tal, a él no le pasa nada o no es que haga una crisis de hipoglicemia dentro del útero porque siempre está conectado por el cordón que le manda glucosa. Entonces él siempre está con la insulina alta, pero es que siempre le está llegando glucosa. Entonces digamos que no se da ese problema. O sea, él se mantiene con sus nutrientes bien y creciendo. ¿Qué pasa? Que al momento del nacimiento cortamos el cordón y al cortar el cordón ya no le llega glucosa. Ya no le llega glucosa, entonces toda la insulina que él tiene ahí acumulada, ¿qué va a hacer? Va a guardar la glucosa en sangre que había en el bebé. Entonces, la guarda en los tejidos y a bebé le da la hipoglicemia. Entonces, esa es la causa de la hipoglicemia al nacer. Bueno. Por último, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, que en este caso, esto es como más de respi, pero igual se lo voy a explicar porque, Síndrome de dificultad respiratoria. No sé si se acuerdan, si en algún momento les han hablado del surfactante, va a ser esa sustancia que en el pulmón permita que los alvéolos se mantengan abiertos. ¿Y qué pasa en los alvéolos? En los alvéolos ingresa el oxígeno a la sangre, es decir, la sangre se oxigena, ¿listo? Entonces ellos siempre deben mantenerse en una, pues como con un diámetro, o sea, ellos tienen que tener una abertura constante para que se pueda dar el intercambio. Entonces, cuando bebé nazca, se empieza a producir ese surfactante. Entonces se produce en las últimas semanas del embarazo. ¿Qué permite el surfactante? El surfactante es el que me va a permitir siempre mantener esos alvéolos abiertos para que se pueda dar el intercambio. Se produce principalmente por los neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2. Entonces, si no hay surfactante, los alvéolos van a estar cerrados, que se les dice colapsados, pero literal es que están cerrados. Entonces, ¿por dónde va a entrar oxígeno o dónde se va el intercambio? ¿Dónde se oxigena la sangre? La sangre no tiene dónde oxigenarse. Entonces, ¿qué le va a pasar al bebé? No puede respirar. Entonces, tiene un síndrome respiratorio agudo y ¿por qué se deja de producir ese surfactante? En este caso va a ser por hiperglicemia y esa hiperinsulinemia que tuvo el bebé durante el embarazo. Entonces, bueno, también va a afectar hasta la respiración del bebé. Se puede encontrar por último ya la hiperbilirrubinemia y policitemia, que es el aumento de los glóbulos rojos. Pero la principal complicación es bebé macrosómico. Este es como, bueno, yo tengo un apunte que es literal la transcripción de todo lo que les estoy diciendo, que ahorita se los mando y aquí están como
Conclusiones importantes, entonces lo tomé de allá, y es que la diabetes gestacional no tiene una edad gestacional específica de aparición, es decir, durante todo el embarazo hay que estar pendiente, aunque ese tamizaje lo hacemos entre las semanas 24 y 28. Va a incluir todo trastorno de metabolismo que se diagnostica durante el primer control prenatal y que no habla de que ya estuvo diagnosticado desde antes. Importante hacer el tamizaje y apenas se diagnostique le enviamos a ginecobstetra para que termine su control prenatal y mandarla a la nutricionista pues para que le haga esas indicaciones sobre su dieta y pues ya el ginecobstetra, la verdad no estoy segura si él mismo medica o si la manda al internista para que le haga la medicación, pero si necesita pues se hace la medicación necesaria. Y bueno, lo principal es concientizar a la paciente que debe de cuidarse bastante porque si no, su bebé es el que va a sufrir prácticamente las consecuencias. Y bueno, eso es todo por diabetes gestacional. No sé si tienen alguna duda. La verdad, la fisiopatología es como diabetes mellitus tipo 2 y bueno, las complicaciones fetales es como lo diferente, pues. Entonces, continuemos con la enfermedad tiroidea en el embarazo, que ya es como más, es más corto. Espérenme un momentito. Bueno, en el embarazo vamos a tener que, o sea, puede darse hipertiroidismo o hipo, o sea, puede ser hiper o hipo. Sin embargo, el más común es que sea hiper, ya vamos a ver por qué, pero ajá, también puede darse el hipo para que tengamos eso en cuenta. El diagnóstico lo vamos a hacer con TSH y con T4 libre, ya vamos a ver los rangos también. Entonces, en este caso va a ser todas las alteraciones que encontremos en la fisiología tiroidea durante el embarazo. Entonces, esas van a ser las enfermedades tiroideas. Aquí tenemos un pequeño repaso de la fisiología de las hormonas, por eso ya es como más de endocrino. Entonces, hay un transporte activo del yoduro desde el plasma hasta la célula tiroidea que llega hasta la luz folicular. Luego se dará la biosíntesis hormonal con la oxidación de los yoduros. Luego se forman las sustancias precursoras, se condensa todo y por acción de las peroxidasas tenemos la formación de T3 y T4. Finalmente, ellas se liberan y llegan al torrente sanguíneo. Ok. Entonces, bueno, eso es good to know. La tiroides durante el embarazo. Entonces, así como el metabolismo se altera en el embarazo, la tiroides también. En este caso, como sabemos que en el embarazo hay prácticamente como una hipertrofia de todo. Aumenta todo, aumenta la grasa. Bueno, creo que el músculo sí no aumenta. Aumenta la volemia de la paciente, de pronto aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, todo eso es como, todo está aumentado, elevado, todo está trabajando el doble, sí, más bien esa es la palabra. Y principalmente ese aumento de la vascularización se va a relacionar con estos problemas en la tiroides. Lo principal es que de forma basal, fisiológica, va a disminuir la TSH en la embarazada, por ese aumento de la vascularización. Entonces, otra cosa importante es que la TSH no pasa o no atraviesa la barrera placentaria, pero la TRH, que esa viene del hipófisis, del hipotálamo, ella sí puede atravesar. Entonces, TRH si llega a bebé, TSH no puede. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. No, qué fuerte. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se me acaba de ir la luz. Miren si me conecto a los datos para poder seguir proyectándoles. Mira.
Bueno, igual ya casi estamos acabando. Y sí, mejor, no sé si comparto mejor del computador. Espérenme y abro las diapositivas acá. Me avisan si me dejo de escuchar o si ven mal la diapositiva. Entonces, continuemos. Y vamos porque TRH sí puede atravesar la barrera, mientras que TSH no puede. Entonces el bebé prácticamente él mismo sintetiza sus propias hormonas tiroideas, porque los yoduros, que prácticamente son los precursores, sí pueden pasar la barrera placentaria. Entonces, después de cierta edad gestacional, vamos a tener que la tiroides fetal va a empezar a producir sus propias hormonas. La TRH también, o sea, además de que la materna puede atravesar la barrera, puede ser secretada por los tejidos fetales. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las hormonas tiroideas en el feto? Lo principal es que el incremento de T4 libre y de la globulina fijadora de tiroxina van a permitir el desarrollo fetal temprano, la protección neuronal y además los requerimientos fetales de esta hormona tiroidea van a ser desde antes de las 12 semanas. Entonces digamos que este desarrollo de las hormonas tiroideas o su necesidad va a estar más relacionada con ese proceso de formación fetal. Entonces, antes de las primeras 12 semanas. Lo fundamental es que es necesaria para el desarrollo neuronal. Entonces, por eso también es preciso diagnosticar todas estas patologías tiroideas a tiempo en el embarazo para poder intervenir y evitar todos estos desenlaces fetales. Entonces, el diagnóstico, dime, Majo. No te escucho. Yo sí me escucho. Ya, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo que pasa es que en la diapositiva anterior mencionaste que el aumento de la vascularización contribuía a disminuir la TSH, pero no entiendo el por qué. Ok. Bueno, que lo tenga así súper claro, no, pero mi teoría, o lo que yo pienso que así es que por ese aumento de la vascularización, o sea, tenemos una hipertrofia de todo. Y lo principal o lo fundamental es que hay un aumento de la volemia. Entonces, para mí lo que sucede es que la TSH, o sea, como está en más sangre, llega menos, o sea, tenemos la misma cantidad de TSH en mayor cantidad de sangre. Entonces, como que su distribución va a ser menor y por eso va a verse disminuida. Es lo que yo pienso. Ah, ok, listo. Gracias. Igual podemos buscarlo, o sea, como más claro para verificar después de la tutoría. Bueno, entonces, tenemos que fundamentar para el desarrollo neuronal y el diagnóstico lo vamos a hacer con TSH y T4 libre como prueba de diagnóstico y tamizaje tanto para hiper o hipotiroidismo o ver si realmente mi paciente no tiene problemas de la tiroides, que sería lo ideal. Entonces, el hipertiroidismo en el embarazo, la principal causa es por la enfermedad de Graves, que sabemos que es esa enfermedad autoinmune que de una u otra forma el cuerpo libera
anticuerpos, el mismo sistema inmune produce anticuerpos que estimulan a que la tiroides siempre esté produciendo hormonas. Entonces, la principal causa va a ser esta enfermedad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El hipertiroidismo severo en el embarazo se asocia a resultado perinatal adverso como muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, falla cardíaca y en las etapas tempranas también podría causar aborto. Entonces, por eso, de nuevo, si no controlamos o no diagnosticamos a tiempo este hipertiroidismo, puede ser fatal para el feto. Otras causas pueden ser enfermedad trofoblástica gestacional, bocio tóxico multinodular, adenoma tóxico, hiperemesis gravídica, administración exógena de T3 y T4 y tiroiditis. Entonces, estas ya serían como que todas las patologías tiroideas que incluyen ese aumento de producción de T4 y T3. Entonces, todas las patologías de la tiroides que me lleven a un aumento en las hormonas me van a causar este hipertiroidismo. Y bueno, lo propio o lo que es fuera de la tiroides sería esa enfermedad trofoblástica gestacional, que ya tuvimos la tutoría. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas? Intolerancia al calor, diaforesis, fatiga, ansiedad, pérdida de peso, oftalmopatía, vómitos, diarrea, miopatías o linfadenopatías. Me avisan si no saben cuál es alguno de estos síntomas. El punto es que puedes confundirse con los síntomas del embarazo más que todo por como esa fatiga, esa ansiedad, o que le digan a la mujer, ay, te cambió la personalidad, eso es por el embarazo. Cosas así. Entonces podrían pasarse por alto, pero también es muy importante identificarlos. Por ejemplo, la pérdida de peso obviamente no se nos puede escapar porque si estás embarazada porque estás perdiendo peso, lo normal es que aumentes. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer con la elevación de los niveles séricos de T4, mayor de 16 microgramos por decilitro, y la supresión de TSH, es decir, que esté prácticamente menor o igual a 0,05 microunidades por mililitro. Y bueno, T3 no suele usarse, pero si la usáramos sería cuando el diagnóstico cuando T3 esté mayor a 220 nanogramos por decilitro. Entonces, estas serían las pruebas diagnósticas para saber si mi paciente tiene hipertiroidismo y pues poder tratarla. Otras cosas asociadas que podría tener la paciente podría ser anemia normocítica normocrómica, alteraciones del perfil hepático, hipercalcemia e hipomagnesemia. Pero estos ya serían como síntomas que son consecuencia del hipertiroidismo. Que entonces yo digo, bueno, yo le hice el diagnóstico, pero además le mandé un hemograma y me salieron todas estas manifestaciones que digo, bueno, eso también es por el hipertiroidismo y me ayudan a seguir confirmando el diagnóstico. Esas son otras manifestaciones que pueden servir como ayuda diagnóstica. Luego tenemos ahora el hipotiroidismo en el embarazo, que les digo que es el menos común. En este caso, los síntomas pueden ser enmascarados también por el metabolismo aumentado de la gestación. Este genera mayor incidencia de preeclampsia, abruptio de placenta y recién nacido con bajo peso, también mortinatos. Entonces, por eso, de nuevo, se hace muy importante poder diagnosticarlos a tiempo. Las causas en este caso va a ser tiroiditis de Hashimoto, mixedema idiopático, ingesta de medicamentos antitiroideos, fármacos bociógenos y errores innatos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Pero la principal también va a ser esa tiroiditis de Hashimoto, que en este caso también es una enfermedad autoinmune. Pero acá lo que vemos es que el sistema inmune produce anticuerpos que van y poco a poco destruyen esa tiroides. Entonces, bueno, esa sería la principal causa del hipotiroidismo. Y los signos y síntomas, pues estos más se parecen al embarazo. Tenemos adinamia, pereza, sueño exagerado, cansancio. A diferencia del otro que había diarrea, acá hay constipación, ganancia de peso y mixedema.
También podemos ver disminución del pulso. Si ven, la mayoría de síntomas son muy parecidos al hipotiroidismo y el hipertiroidismo normales, sino que ahora los estamos viendo durante el embarazo. O sea, son prácticamente las mismas patologías, sino que durante el embarazo. Bueno, acá también podemos encontrar anemia normocítica por la disminución de la eritropoyesis, un 40%. El diagnóstico acá también va a influir a hacer esa prueba de anticuerpos antitiroideos para yo decir, mira, es por la enfermedad autoinmune que le está causando ese hipotiroidismo en mi paciente. Para poder diagnosticarlo tenemos el primario, el hipoficiario y el subclínico. Recordemos que el primario es cuando el problema se llama primario o, si no estoy mal, periférico. Es decir, que el problema está en la misma tiroides, en la misma glándula. Digámosle primario mejor. Este lo vamos a diagnosticar cuando veamos la TSH elevada y T4 libre baja. Es decir, que nos hable de que la hipófisis está bien produciéndome la TSH y está aumentada tratando de inducir la respuesta por la glándula, pero la glándula no responde, o sea, no produce suficiente hormona y por eso T4 va a estar baja. Luego tenemos el hipotiroidismo subclínico, que en este caso, cuando hablamos de subclínico es porque solo se diagnostica con los paraclínicos, es decir, mi paciente no tiene ninguna manifestación, pero le hago el tamizaje y me sale que la TSH está elevada y T4 libre está normal. También podría estar baja, pero lo característico es que esté normal, que es como que, bueno, TSH está elevada y eso es lo que me indica que hay algún problema en la tiroides que necesita tanta elevación de TSH para producir T4. Entonces sería el subclínico. Y por último, el hipofisiario es cuando el problema, pues sí, está en la hipófisis. Entonces, en este caso, la TSH va a estar normal o disminuida, más que todo disminuida, y la T4 libre está baja. Entonces, como que, bueno, acá en este caso, obviamente tiroides no va a funcionar si TSH no le está mandando el estímulo para que sintetice las hormonas. Y creo que esa ya es la última diapo. Sí, hemos terminado con las dos enfermedades. No sé si tienen alguna duda. Vamos a